Hola María del Mar. Hola, José. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, desde la Asociación Europea de Mediación hemos querido venir a presentaros a María del Mar, que es una amiga y abogada que ha tenido la buena idea de unir su formación a la formación de mediadora. Ha creado un gabinete de mediación que se llama Global Agreement y lleva, según me has contado, 4 años metida en el mundo de la mediación. La mediación sí. Lo cual, según hemos visto en tu currículum, pues has conseguido algunos premios, como el mejor proyecto de fin de curso de mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores y el premio de mediación de conflictos familiares para proteger a los menores de edad. Esto creo que desde el título de mediación todos los divorcios han sido de mutuo acuerdo. No quiere decir que sea por la mediación, pero tiene mucho que ver. Y luego, por otro lado, montar el gabinete de mediación es muy fácil, o sea, lo montas y está, la publicidad es lo difícil. Entre amigos, compañeros, no, va funcionando muy bien, pero aquí hay un problema, en España hay un problema, porque somos todos unos pequeños granitos y si alguien no hace nada, pues todos los que estamos metidos en este mundo vamos a conocer la mediación, pero no precisamente que lo necesitan es el cliente. La gente no sabe qué es la mediación, la gente no tiene ni idea que puede existir la mediación y es el gran reto para todos nosotros, informar. Sí, la difusión de la mediación. Totalmente. Exactamente. Todo va muy despacio y hay que tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y a la pregunta primera que tú me has hecho, todo aquel que salga de mediador, primero tiene que estar muy contento por haberse hecho mediador. Es lo mejor que podía hacer una persona, saber resolver conflictos y demás. Y luego lo que tiene que tener mucha paciencia porque tiene que tomarse mucho más continuadamente y tiene que hacer él una labor de difusión. Pero muy despacito. Hay que tener imaginación. Sí, sin ninguna duda. Porque claro, siempre se plantea que el trabajo del mediador es remunerado, que se puede vivir de la mediación ahora mismo. Bueno, yo no sé si mucha gente diría la mediación, yo desde luego todavía no. Por lo que veo, al principio hablamos de que el problema principal ahora mismo, yo creo, para el futuro de los mediadores es la difusión, es que no se conoce la mediación. Mientras no se conozca, porque por lo que veo, vosotros accedéis a las mediaciones porque las proponéis vosotros. Sí. O sea, no os viene la gente de fuera diciendo, ¿tiene una mediación? ¿Hacéis mediaciones o sí? No, nos ha venido unos casos por las distintas asociaciones, porque eso sí, te apuntas a todas las asociaciones que puedes y que sabes, luego ya vas eligiendo las que mejor te parecen, las que mejor trabajan en pro de la mediación. Y nos ha venido alguna por parte de las asociaciones, pero fundamentalmente no. Fundamentalmente es a través del propio despacho de abogados que tú las propones como una vía mejor para el caso que te viene. O sea que ahora los mediadores o quien quiera empezar en la mediación tiene que hacer una labor de marketing, buscar dónde puede estar el conflicto, acercarse allí. Hay muchas profesiones que sales y dices, ¿y ahora qué? No solo la mediación. Y lo que viene es paciencia, hay que buscar, hay que hablar, hay que ir a distintos cursos de formación, hay que conocer gente. Y yo, eso sí, creo que poco a poco tienes que ir eligiendo hacia dónde quieres enfocar tu mediación. Creo que nos tenemos que especializar en todas nuestras áreas. Entonces no es lo mismo la mediación intercultural, no es lo mismo que la mediación en los colegios, ni no es lo mismo que la mediación turística, no es lo mismo. Entonces vas buscando tu huequito y hablar y no desesperarse. Que al final saldrá, tiene que salir, no tiene ningún... Es imposible que la mediación no se conozca en este país. Y hablando de cómo acceden las mediaciones a los mediadores, o sea, como digáis, la mediación intrajudicial, o sea, derivan los jueces tener bastantes casos de mediación, o esos quizás donde todavía estamos muy en pañales, no hay esa cultura judicial. Yo creo que a pesar de las asociaciones tipo GEME, de los magistrados y demás, que hay muchos, son muchos los que no la conocen, no quieren conocerlos, o están muy cómodos donde están, o simplemente no les llama la atención. Son muy pocas las mediaciones que se derivan y mientras no se derivan más no se puede hacer nada. Y en porcentaje les animas a todos los que tenéis a formar los mediadores que no se desesperen si según terminan la mediación y empiezan a pintarse asociaciones, a bolsas de trabajo, a registrarse en todos los que se asocia, los registros de mediadores de cada comunidad, en el Ministerio de Justicia. Ese es otro tema que yo cuando fui al registro de aquí de la Comunidad de Madrid, hicimos todo por online y aquí yo no contestaba. Tardan un poquito, ¿no? No hay que no hay que entristecerse, no hay que tirar la toalla. Hay que seguir adelante. Y al final funciona, al final se consigue. Al final sí. Y las perspectivas son buenas, ¿no? Yo creo es algo de futuro, que es la tendencia. Totalmente, yo te comentaba que seguimos la estela de los americanos y los ingleses y demás, siempre nos seguimos.
y que cada vez se hacen más posibilidades al litigio. El litigio, yo no soy abogado, no tengo que ir en contra del litigio, creo que muchas veces que es absolutamente necesario ir a los tribunales. Pero además los tribunales que están tan llenos de cosas, eso es lo que tienen que dedicarse, a las cosas que no hay forma de ponerse de acuerdo, no hay otra posibilidad. Pero para lo demás hay muchas, la mediación es una, y cada vez van viniendo más, pero todas ellas con un signo común, la cultura de la paz. Vamos a ser pacifistas, vamos a intentar hablar, comunicarnos y vamos a llegar a un acuerdo, que es lo que tenía que haber sido desde el principio. Perfecto, oye, pues a mí espero que esta conversación sirva para animar a todos los que terminan sus formaciones como mediadores y preguntan, ¿y ahora qué? ¿No? Yo espero que sí. ¿Qué futuro hay? Oye, un placer hablar contigo, espero hablar contigo más veces y que sigamos hablando de temas de mediación. Ya ha sido un encuentro maravilloso. De acuerdo, y seguiremos viéndonos. Muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego.